Buenos amigos, les habla Omar Guillén, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y cursante del Diplomado de Psicología Clínica e Intervención Comunitaria. En este momento me corresponde hacer la defensa del artículo de revisión relacionado a la aproximación teórica de la realidad de las familias con pacientes con esquizofrenia. Trabajo de grado para obtener el título de licenciado en Psicología. Con respecto a la agenda para la defensa, tenemos la introducción, la revisión de la literatura, la metodología y las conclusiones de acuerdo a los capítulos 1, 2, 3 y 4. Con respecto a la introducción, tenemos que la esquizofrenia tiene que ver con un proceso que es asumido de acuerdo a las diferentes formas por las distintas familias que presentan un paciente, en este caso con esquizofrenia, lo cual implica un proceso de aceptación de esta familia que le desvirtúa el núcleo familiar al enterarse que uno de sus familiares puede estar presentando un tipo de esta enfermedad. Igualmente, esto involucra ese proceso, cómo va a ser el tratamiento en la forma de suministrarse de acuerdo al familiar involucrado. Esto genera, pues, como señalamos anteriormente, una afectación en el núcleo familiar, lo que en algunos de estos familiares que fungen como cuidadores va a implicar incluso la pérdida de su trabajo e incluso también el abandonar al enfermo cuando la situación de crisis es muy fuerte y implica pues un trastorno en ese núcleo familiar. También se determinó en un trabajo realizado por Rascón y otros en el año 2014 que estos familiares cuidadores presentan algún tipo de enfermedad, en este caso en el de las mujeres presentan depresión y en el caso de los hombres algunos presentaban problemas de alcoholismo. Respecto a la revisión de la literatura, tenemos que el primero que habló de esquizofrenia, sin denominarla como tal, fue Emil Kraepelin, quien en el año de 1896 la denominó como demencia precoz. Posteriormente, Eugen Bleuler, en 1911, la denomina como esquizofrenia y que hace referencia a la mente dividida, donde se tomaba en cuenta principalmente la relevancia de la fragmentación de la personalidad sobre la evolución del cuadro que presentaba el paciente. Es decir, hay una escisión del pensamiento y donde la emoción y la conducta fallan al funcionar esta en conjunto. Posteriormente tenemos que Bursmeister y Peter en el año 2006 principalmente establecen que la causa del sufrimiento del paciente es su percepción de percibirse incompetente ante su entorno social. Y Orellana y Slavchutsky en el año 2006 plantean que el esquizofrénico generalmente no vuelve a trabajar o a retomar su estudio y no logra establecer interacciones sociales normales, lo cual genera su enfermedad. Igualmente tenemos que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-4 se establece que la esquizofrenia, el paciente debe generar o presentar una alteración durante al menos 6 meses a los efectos de su diagnóstico y un mes de síntomas como ideas delirantes, alucinaciones, un lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desordenados o caóticos, y se nos presenta igualmente subtipos de esquizofrénicos paranoides, desorganizada, catatónica, indiferenciada y residual. Igualmente tenemos la investigación señalada anteriormente, realizada por Rasco
Valencia, Domínguez y otros sobre el estudio de los familiares cuidadores de pacientes con esquizofrenia, el cual nos permitió también realizar el artículo científico de revisión. Dentro del tipo de investigación tenemos una investigación documental. Se recurrió a diferentes documentos que contienen información relevante de acuerdo al tema de la investigación y trabajos previos y datos electrónicos. Dentro de los hallazgos tenemos y realizamos la investigación respecto a 3 corrientes del abordaje que hacen de la esquizofrenia. Tenemos la psiquiatría tradicional, tenemos la teoría psicoanalista y la comunicacional, y teoría de la comunicación y el doble vínculo. Con respecto a la primera, tenemos que hay una disgregación de la vida psíquica y que esto genera una serie de efectos como son la alteración del sistema lógico, desorganización de la vida afectiva de estos pacientes, alteraciones psicomotrices que afectan su desplazamiento, trastorno del curso del pensamiento cuando observamos que estas personas generan alucinaciones, no se encuentran presentes en tiempo y espacio, y el campo de la conciencia del lenguaje igualmente se encuentra afectado de acuerdo a este enfoque de la psiquiatría tradicional. Tenemos que la teoría psicoanalista y las comunicaciones han renovado la forma pues, de cómo se establece la descripción de esta enfermedad. Al considerar lo que sucede en el entorno, también afecta al paciente, y que a través de sí mismo y de sus propias personas se pasa a ser el enfermo, no una estructura compleja en la cual representa un síntoma. Aquí se plantea una visión terapéutica menos sesgada. Además de describir los síntomas, también es importante que a través de estos pacientes se pueda hablar con las personas esquizofrénicos y se pueden ser abordados a través de la psicoterapia, una vez pues logrado la estabilización de esto. Y dentro de la teoría de la comunicación y el doble vínculo tenemos que se plantea que el esquizofrénico ha creado una situación de aprendizaje, que es necesario responder de contenidos contradictorios, formas de adaptación secundarias a un tipo de comunicación aprendida en relación con un tipo de interacción familiar determinada y constante, lo cual influye que de acuerdo al tipo de tratamiento o que se da entre los familiares, esa interrelación, el paciente tiene mayor proceso de evolución positivo en su enfermedad. Posteriormente tenemos la realidad de las familias con pacientes esquizofrénicos. Se presenta una serie de situaciones. Primero tenemos aquellos pacientes en crisis psicóticas. Cuando un paciente entra en crisis psicótica, la familia, una vez que se enteran de esa situación, la vida cambia, pues su entorno familiar se siente afectado ante las primeras crisis pues, que sufre este paciente. De segundo tenemos las crisis ante las recaídas, una vez que estos pacientes están en su núcleo familiar y esa realidad que enfrentan estas familias, al presentarse crisis de recaída, igualmente el entorno se siente afectado. Tenemos la crisis familiar ante el diagnóstico y el proceso de aceptación de la enfermedad. Generalmente, por la desinformación, esta familia y el público en general no está preparado o no tienen los conocimientos necesarios cuando se presenta un paciente diagnosticado con esquizofrenia. Entonces entra un proceso de aceptación de la enfermedad, lo cual resulta difícil para entender para estos familiares. La deficiencia en la atención como cuarto ante las situaciones de crisis. Hemos observado a través de la investigación
y convivencias propias también, de que muchos familiares no saben a dónde acudir cuando se presenta una crisis y a dónde llevar pues a sus familiares. Generalmente cuando acuden a un centro hospitalario, no se tiene en sus momentos en la emergencia, no tiene la preparación el médico general y tampoco se encuentra un médico psiquiatra que pueda atender a este tipo de pacientes. Y las necesidades de las familiares ante estas situaciones que se presentan, dadas de las que hemos planteado anteriormente. Del estudio realizado por Rascón y otros, como señalamos anteriormente, se determinó que las primeras crisis psicóticas coinciden con la etapa de la adolescencia. Los primeros síntomas se confunden con las conductas típicas de los adolescentes. Es decir, que estas crisis, por ejemplo, cuando el adolescente comienza a hacer actos, por ejemplo, vimos un caso donde un adolescente estaba lloviendo y agarró de la lluvia con una chapita de refresco y empezó a tomar, lo cual muchas veces parece una conducta excéntrica para algún adolescente, pero por eso los familiares reflejan en este informe que estas conductas se confundían con algunas conductas típicas de adolescentes y que lo cual generaba confusión. Igualmente se determinó que los médicos generales y los psicólogos no deben disponer de herramientas que aseguren un diagnóstico precoz, que deriven atención oportuna de importancia en el ámbito comunitario. La comunidad generalmente no está preparada cuando hay un paciente con esquizofrenia. Sienten a generar algún tipo de estigma, sienten aislar incluso al núcleo familiar por el tipo de enfermedad que está presentando ese miembro del núcleo familiar. Los familiares no buscan ayuda hasta que el paciente está en crisis psicótica. Es decir, cuando el paciente entra en crisis, el manejo del paciente también se hace más difícil. Generalmente este tipo de pacientes tienen que ser hospitalizados, lo cual genera pues, una serie de inconvenientes en este núcleo familiar y también a los centros médicos. Se establece un estigma en el paciente que se asocia con estar loco, y lo cual los familiares tienden a ser atacados pues porque no asumen la responsabilidad o porque la comunidad en este caso entiende que los familiares no asumen la responsabilidad de estos pacientes. Trastorno familiar en el diagnóstico y aceptación de la enfermedad, como hemos señalado anteriormente. Ante el diagnóstico, el núcleo familiar se perturba porque no entienden de la magnitud y ni tienen la información necesaria de la enfermedad que pueda estar sufriendo un miembro del núcleo familiar. Se genera un daño emocional de las familias ante el diagnóstico por no poseer la información necesaria de la enfermedad. En el ambiente familiar y en las actitudes básicas del paciente ejercen una poderosa influencia en su calidad de vida, percibido incluso por encima de otras variables como la psicopatología. Es decir, que en la medida en que estos pacientes pueden ser tratados de la mejor forma, con cariño, con amor, entendiendo su situación, el paciente tiende a tener una mejor recuperación y una mejor convivencia incluso con el núcleo familiar, lo que va a redundar en la calidad de vida tanto del paciente como del núcleo familiar. Es importante información a la población en general sobre los trastornos mentales para que se tenga conocimiento de las causas principales que genera o que se presentan con esta enfermedad, igual con los síntomas y lograr una detención temprana que prevenga crisis posteriores. Si el paciente con una serie de síntomas puede ser abordado, puede ser diagnosticado que está presente probablemente la esquizofrenia, esto va a mejorar para que en su manejo y evitar crisis posteriores que afecta, como hemos señalado, a todo el núcleo. Dentro de las conclusiones,
llegamos a la siguiente. El enfoque tradicional psiquiátrico predomina en Latinoamérica, pero el modelo de intervención comunitaria, familiar y psicosocial se impone, apoyado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, donde en la medida que podamos integrar a la comunidad ante este tipo de enfermedad, genera mejor resultado y una convivencia entre la comunidad y estas familias y el paciente que se encuentra afectado por la esquizofrenia. El diagnóstico de esquizofrenia genera un bloqueo emocional en la familia que le impide entender la enfermedad, siendo necesario otras consultas. Generalmente cuando estos familiares acuden a la consulta y les diagnosticado, su familiar no entienden la enfermedad y muchas veces no entienden ni siquiera las recomendaciones, lo cual es importante que se generen posteriores consultas para incluso tratar a los mismos familiares y entender cómo va a ser el manejo de estos pacientes. Se destaca pues una falta de información de la enfermedad familiares, pacientes y población en general, lo cual es importante la realización de programas comunitarios donde se aborda el problema de la esquizofrenia, cómo debe tratarse un paciente, quitar un poco el estigma del loco, de que incluso muchos estudiantes y mucha gente en general tiende a meterse con ellos, y lo cual genera un problema desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista de integración social y familiar en el entorno comunitario. Igualmente tenemos como conclusión que al lograrse una detención temprana de la enfermedad, esto va a facilitar el tratamiento y la prevención de la crisis psicótica de estos pacientes. De esta forma, tenemos que terminamos esta exposición planteando lo que dijo el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Gracias.